Muy bien, si traes tu Biblia, ábrela en Apocalipsis capítulo 3, por favor. Vamos a estar viendo el mensaje a esta iglesia de Sardis. Comienza el capítulo 3 de Apocalipsis hablando a esta iglesia. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Y es Jesús hablando a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Hemos visto que cada una de estas iglesias habla de un periodo de la iglesia, en particular toda la historia de la iglesia, y también habla de una iglesia en particular en ese momento, ¿no? Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo, pero también habla de un tipo de cristiano el día de hoy, ¿no? Y es en lo que nos vamos a enfocar también al hablar acerca del mensaje en Sardis, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que Jesús quiere hablarnos el día de hoy? Recuerda, es la revelación de Jesús, ¿no? a Juan, pero aquí es Jesús hablando directamente, ¿no? a esta iglesia en Sardis. Y antes de continuar, quisiera orar. Si me acompañas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos das, Señor. Gracias por todas las conferencias, Señor, que hemos escuchado el día de hoy, que tú, Señor, en tu gracia, en tu amor, has ido hablando, Señor, cada una de ellas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas hablando en esta y en las siguientes conferencias, que sea tu Espíritu, Señor, hablándonos así como tú hablaste, Señor, en particular a cada una de estas iglesias. Habla a nosotros, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, a tu verdad, Señor. Por favor, Padre, tú, Señor, el soberano Dios, Señor, aquel que ve los corazones, las intenciones y las motivaciones que hay dentro de ellos, Señor. Tú pesa nuestro corazón, Señor, y ve lo que hay dentro, Señor. Por favor, Señor, queremos caminar en la verdad, queremos caminar agradándote, Señor, viviendo para ti, Señor. Así que háblanos, Señor, instrúyenos, anímanos, exhórtanos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Sardis. Esa sería Apocalipsis 3, verso 1. Voy a leer el pasaje completo, son 6 versículos. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje fuerte de exhortación, ¿no? Parecido a algunos que hemos visto, ¿no? Pero muy parecido al mensaje, al último mensaje a la iglesia de Tiatira, un mensaje de exhortación, una iglesia que estaba en pecado. Esta iglesia andaba en ese camino, pero el énfasis aquí es que estaba muerta esta iglesia, era la condición de esta iglesia. Y es muy interesante estudiar la ciudad de Sardis, ¿no? En la historia, cómo ha sido esa ciudad de Sardis, porque es muy similar a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Espiritualmente hablando dentro de esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis fue fundada alrededor del año 1200 antes de Cristo. Era una ciudad antigua. Fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Era la capital precisamente de Lidia, ¿no? Y Sardis fue una ciudad con una gran fortaleza. Así como fue una gran ciudad, ¿no? y duró tantos años, era porque era una ciudad con una gran fortaleza. Su ubicación ayudaba a no ser un blanco fácil para todos aquellos que querían conquistarla. Era difícil poder conquistarla. ¿Por qué? Porque estaba ubicada alrededor de precipicios que dificultaban su entrada, ¿no? Sin embargo, por su exceso de confianza, Sardis fue conquistada varias veces, ¿no? Una de las historias es que un emperador, ¿no? Quería conquistarla,
pero era difícil conquistarla por la ubicación que tenía, y entonces pues prácticamente dio una recompensa a aquel que pudiera encontrar la forma de poder conquistar Sardis, ¿no? Y un soldado que estuvo pensando y meditando la manera de conquistar, él estaba viendo esos acantilados y dice la historia que él vio como un soldado, los que estaban ahí, se le cayó su yelmo y bajó por un camino escondido para recoger su yelmo, y de esa manera fue que ese soldado pudo ganar esa recompensa y decir a este rey de qué manera podía conquistar Sardis. Y así fue conquistada Sardis, no solo porque encontraron la forma, sino porque al llegar, ¿no?, a la ciudad para poder conquistarla, pues encontraron que la guardia estaba totalmente desprevenida, ¿no? ¿Por qué? Por su exceso de confianza, ¿no? Ellos confiaban mucho en su ubicación, al grado que no estaban vigilando como tenían que hacerlo. Un escritor llamado Walburt escribe esto acerca de Sardis. Dice: a pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa, mientras estaba en lo alto del valle de Hermo y estaba rodeada por precipicios profundos casi imposibles de escalar, Sardis había ya caído 2 veces antes debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner guardia. En el año 549 a.C., ¿no?, el primer rey de Persia, Cyrus, este rey que te comentaba, había terminado el gobierno de Croesus, ¿no?, en Sardis, al escalar los precipicios bajo el abrigo de la oscuridad, dice este comentarista, ¿no? En el año 214 después, antes de Cristo, los ejércitos de Antíoco el Grande capturaron la ciudad por el mismo método, ¿no? Su exceso de confianza. A pesar de su grandeza, Sardis perdió su libertad varias veces. Después de eso, en el año 133, ¿no?, antes de Cristo, cayó bajo el dominio del Imperio Romano. Estaban bajo el Imperio Romano en ese momento. En el año 17, ya después de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad también, pero fue reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio, al cual en agradecimiento la ciudad le edificó un templo en su honor. Entonces también era una ciudad pagana, ¿no?, una ciudad idólatra. Sin embargo, ¿no?, a pesar de que hicieron este templo a Tiberio, el objeto fundamental de la adoración en Sardis era la diosa Cibeles, la misma diosa que adoraban en Éfeso como Artemisa o Diana, si recuerdas, como se menciona en Hechos, Diana de Éfeso. Era una ciudad así idólatra. Y en la época de Juan, Sardis era próspera, pero estaba, digámoslo así, estaba decayendo, venían de declive, ¿no?, la ciudad de Sardis. Tanto la ciudad como la iglesia habían perdido esa vitalidad, ¿no?, que en un momento se le reconocía. En ese momento iba en declive, y era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Por eso Jesús dice esto, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, y esa es la presentación de Jesús. Como hemos visto en cada carta, Jesús se presenta de una manera, ¿no?, de la cual ya habló en los primeros pasajes de Apocalipsis, pero aquí se presenta de una forma muy peculiar. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 es importante porque dice los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El número 7 en la Biblia es importante porque nos habla de plenitud, ¿no? De eso habla el 7, plenitud. Y esa es una alusión a la unción que tiene Jesús, pero una unción, digámoslo así, plena, ¿no? La plenitud de Dios en Jesús. Jesús hace referencia obviamente al Espíritu Santo, ¿no? Toda la plenitud. La mención de los 7 espíritus de Dios significa que Jesús reúne en sí toda la plenitud del Espíritu Santo. Como lo dice Pablo en Colosenses, lo dice 2 veces, Colosenses 1:19 lo dice, voy a citarte Colosenses 2:9, donde dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de eso, en Jesús habita eso, y habita el Espíritu Santo y toda la plenitud del Espíritu. Pero no solo eso, no solo se presenta de esta forma, dice también el texto, el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, en el capítulo 1, verso 20, nos dice claramente que estas 7 estrellas son los 7 ángeles, recuerda, los 7 mensajeros, los 7 pastores de estas iglesias. Habla de aquellos que están pastoreando cada una de estas iglesias, dirigiendo cada una de estas iglesias. Y lo que Jesús dice es que Él tiene a estos mensajeros, estos ángeles, estas estrellas.
Jesús es el soberano, es lo que está mostrando. Es el soberano Señor de la iglesia. Él la compró, Él pagó por ella. Es su iglesia. No es la iglesia del hombre, es la iglesia de Jesús. Y Él está gobernando. Él está gobernando. ¿De qué forma? Por medio de esas estrellas que representan a los pastores de cada iglesia. Lo que Jesús está mostrando, sí, cada una tiene su estrella, cada una tiene este ángel, este mensajero, este pastor, pero yo soy el que tiene esos pastores en la mano. Son míos, es parte de la iglesia. Jesús ya no se presenta como juez, como lo hizo anteriormente con la iglesia de Tiatira. Pero eso no quiere decir que no va a juzgar a esta iglesia. Lo va a hacer, porque es una iglesia, como vamos a ver, que está muerta. Pero todavía hay esperanza para eso, para esta iglesia. Jesús se presenta entonces, en un principio, aquí lo vemos, con toda su autoridad, una autoridad suprema. Se describe a sí mismo como aquel que obra de forma soberana en su iglesia. Es lo que está mostrando aquí. Y lo hace por medio del Espíritu Santo, teniendo toda la plenitud del Espíritu, pero también lo hace por medio de los pastores en cada iglesia. Esto es importante porque esto es lo que estaba sucediendo precisamente en Sardis. Como iglesia estaban olvidando de esto, de quién era Jesús, del Dios soberano, ¿no? de quien hablamos. Estaban olvidándose de esto, del Espíritu Santo, de la autoridad que Dios había puesto en cada iglesia. Esta presentación muestra lo que falta en esta iglesia: la soberanía de Dios y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, al dejar a un lado estas dos cosas, lo que está sucediendo en esta iglesia es que estaba muriendo. Fíjate lo que dice. Dice esto ahí en el verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es fuerte lo que Jesús está diciendo de esta iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia era como un zombie, ¿no? ¿Sí has visto los zombies? Y pienso en eso, digo, claro, era como un zombie. En lugar de Sardis tenía que haberse llamado zombies, ¿no? La iglesia de zombies. Porque eran así, muertos vivientes. Parecía que estaban vivos, pero realmente estaban muertos. La iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Así estaba. Por lo tanto, Jesús, vamos a ver algo muy significante aquí, se brinca el elogio y va directamente al reproche. Casi siempre es al revés, es el elogio y luego el reproche, pero aquí va directamente al reproche. Es lo que les dice. La obra de esta iglesia, porque habla de eso, de obras. Recuerda, Jesús está reconociendo las obras de las iglesias, pero aquí dice, yo conozco tus obras. Y esa es la obra de ellos, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La obra de esta iglesia, ¿sabes qué era? Hipocresía. Y eso es pecado. Eso no le agrada a Dios. Estaban dando una cara que no tenían. Cuando Jesús dice que tienen nombre, se refiere a la reputación de esta iglesia. Está hablando de esa reputación y piensa en eso. ¿Qué nombre es el que te estás dando a la gente? O más bien, ¿qué nombre es el que buscas dar a la gente? Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestra reputación. Es el problema. Muchas veces solamente vemos la apariencia y queremos dar una apariencia. Así estaba esta iglesia, pero en realidad estaba muerta. Tenemos que preocuparnos más de lo que está dentro de nosotros que lo que está fuera de nosotros, lo que estamos mostrando. Una buena reputación no garantiza un verdadero carácter espiritual, un verdadero carácter cristiano. Puedes tener una buena reputación, como vemos aquí, pero Jesús sabe lo que hay en el interior de tu corazón. Él sabe tu motivación, Él sabe las intenciones que hay en tu corazón. Aunque la apariencia externa de esta iglesia pudiera engañar a otros, no podía engañar a Jesús. Y así sucede con todo creyente. Puedes tener una apariencia externa que todos pueden alabar, reconocer, tus padres, tus pastores, tus amigos, tus líderes, pero Jesús sabe realmente lo que hay en tu corazón. Y aquí es donde comienza, como te decía, la exhortación de Jesús, el reproche. No seas hipócrita. Prácticamente lo que Jesús está diciendo es hipocresía. Aunque la apariencia externa, como te decía, de esta iglesia pudiera engañar a otros, no podía engañar a Jesús. El Señor no se impresiona con ritos, con ceremonias, con programas. No se impresiona, eso no le impresiona. Jesús conoce las intenciones del corazón y detecta fácilmente el verdadero estado espiritual
de la iglesia y del creyente. No podemos engañarlo. La Biblia dice eso, nadie puede burlarse de Dios, nadie puede engañar a Dios, porque realmente esa persona se está engañando a sí misma, creyendo que está engañando a Dios. No puedes engañar a Dios, podrás engañar, como te decía, a tus padres, a tu pastor, pero a Dios no vas a poder engañarlo. Jesús conocía muy bien la condición de esta iglesia, por eso Él pudo decir esto, que estaba muerta. Cuando Pablo habla de las viudas en su primera carta a Timoteo, empieza a hablar de las viudas, un problema que había ahí. Él hace una lista diciendo, solamente las que realmente son viudas son aquellas que la iglesia va a apoyar, ¿no? Y en ese capítulo, en Timoteo 5, da una descripción muy parecida a la que Jesús hace de esta iglesia de Sardis. Pablo describe a una mujer con una vida desordenada, que se ha entregado a los placeres y por lo tanto viviendo está muerta, dice 1 Timoteo 5, verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Y probablemente este era el problema en la iglesia de Sardis. Se habían entregado a los placeres, con una buena reputación, pero en su interior estaban totalmente muertos. Los miembros espiritualmente muertos que habitaban la iglesia de Sardis estaban viviendo una mentira. Eso era una mentira. Decía un pastor, la iglesia en Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural. Todo parece normal, pero nada está vivo. ¿Has ido alguna vez a un museo así? ¿No? Los animales están disecados y se ven preciosos. Parecen muy reales, como si estuvieran vivos, pero realmente no hay nada en ellos, están muertos. Y así era esta iglesia, así estaba esta iglesia. Dios ve el corazón, recuerda esto. Dios conoce nuestros corazones. Otro comentarista, William Barclay, dice, la iglesia de Sardis estaba en paz, pero era la paz de los muertos. Nadie quiere esa paz. ¿Por qué dice que estaba en paz? Porque no tenían problema. Tenían buena reputación, podían seguir viviendo sin ningún problema así, pero era necesario que Jesús volteara a verlos y les dijera esto. Su paz no es la que realmente necesitan, no es la que yo les doy. Estaban muertos espiritualmente. Y Jesús les dice esto en el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Jesús empieza a hablar, darles un mandato aquí, ¿no? Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Comienza en este versículo con su mandato, va a continuarlo después, ahorita lo vamos a ver, vamos a regresar a este versículo, pero esta era una iglesia que necesitaba avivamiento, es lo que Jesús está buscando. Él dice, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero realmente están muertos. No dices, ni siquiera Jesús dice se están muriendo, Jesús dice ya están muertos. Sin embargo hay esperanza en ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció a la muerte, ¿verdad? Jesús resucitó de los muertos y por lo tanto Él puede resucitar a cualquier muerto y más a su iglesia. Y esto, aunque es un mandato, nos da esperanza. Todo lo que Jesús va a decir a esta iglesia a continuación es con un tono de esperanza, para que esta iglesia pueda despertar en vida y pueda tener una vida realmente con Dios. Dice esto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La obra de ellos es que tenían un nombre de estar vivo, pero estaban muertos. ¿Recuerdas? Te decía, eso es hipocresía. Jesús dice, tus obras no son perfectas, lo dice claramente aquí, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y eso es fuerte. Que Dios haya tus obras de esta forma, que no son perfectas delante de Dios. Un verdadero creyente en Jesucristo busca eso, servir a Dios de la forma más excelente, ¿verdad? Es lo que buscamos.
Y que de repente nos encontremos un día Jesús y nos diga, hey, todo lo que has hecho no es perfecto para mí. No esperemos a que llegue ese día, tenemos que examinarnos hoy. Eso es lo correcto, examinar, Señor, en qué mis obras en qué no son perfectas. Obviamente no está hablando de obras de salvación, ¿verdad? Está hablando de las obras que produce la salvación, haber sido salvos, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. Fuimos creados para esas obras. Entonces habla de esto y sería muy triste llegar un día con Dios y que Dios nos diga, hey, tus obras nunca fueron perfectas. Todo se consumió por el fuego, apenas si llegaste aquí delante de mí. La iglesia de Sardis estaba solo cumpliendo, digámoslo así, las formalidades religiosas. Pero Jesús les dice que esas obras no eran perfectas delante de Dios. Podemos traer eso, formalidades religiosas, comportarnos religiosamente bien. Y yendo todos los domingos a la iglesia, y yendo a estudios, a discipulados, haciendo mi devocional. Pero puedo estar muerto. Y todo eso no es perfecto delante de Dios. Sardis era una iglesia con buena reputación delante de todos, pero sus obras eran inaceptables delante de Dios. Cuidado. Más que engañar a Dios, como te decía hace un rato, nos estaremos engañando a nosotros al no ver nuestra condición tan miserable. Es peor que la iglesia de Tiatira, de su pecado. Jesús le dice esto en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Jesús regresa al mandato que le da, la orden que le da a esta iglesia, que comenzó en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas. Y aquí después de decir eso dice, acuérdate pues de lo que he recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. En su mandato Jesús da 5 pasos para restaurar el camino espiritual de esta iglesia. Y 5 pasos que nos van a servir si esta es nuestra condición el día de hoy, si realmente estamos diciendo, hey, ese se parece a mí. Delante de todos doy una buena reputación, pero yo sé que dentro de mí hay cosas que no están bien. Haz caso a esto. Toma nota de lo que Jesús dice. Comenzando y regresando al verso 2, dice, sé vigilante. En primer lugar, Jesús le dijo en el verso 2, sé vigilante. Esta misma exhortación Jesús se la hizo a sus discípulos en Mateo 26. Jesús le dijo a los discípulos en el verso 41, Mateo 26, 41, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdas cuando Jesús hace eso? Ser vigilante significa que el cristiano se mantenga despierto espiritualmente. Siempre que la Biblia habla de eso, vigila, mantente despierto espiritualmente. Que tu espíritu esté despierto. Ellos ya estaban muertos. ¿Por qué nunca hicieron eso? ¿Recuerdas la ciudad de Sardis? ¿Por qué fue conquistada? Por su autoconfianza, por no vigilar, por no velar, por no estar despiertos. Lo mismo estaba pasando espiritualmente en esta iglesia. Un exceso de confianza en sí mismos, al grado de que ya no vigilas. Todo el tiempo estamos en la batalla. Mientras que estemos en este cuerpo y en esta tierra, todo el tiempo estamos en una batalla espiritual. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con que ganes una victoria, ¿no? O tengas una victoria, no quiere decir que ya ganaste la batalla. Pablo dice, recordando ahorita el pasaje en Efesios, cuando habla de la guerra espiritual, en Efesios capítulo 6, dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero fíjate lo que dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que pueda resistir en el día malo. En el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? Estar firmes. No es de que habiendo acabado, entonces ya puedo descansar, echarme a dormir un rato. No, estar firmes. ¿Te das cuenta? Esa batalla no se acaba. No se acaba hasta el día en que estemos delante del Señor. Mientras que estemos, como te decía hace un rato, en este cuerpo y en esta tierra, como creyentes, la batalla está a toda hora. Y no tenemos que cometer ese error de dejar a un lado la guardia, dejar de vigilar. Jesús lo dijo claramente, te lo dije hace un rato, velad y orad. Velar y orar. Estar despierto espiritualmente. Detectar a tiempo cualquier cosa indebida que pueda estar afectando tu salud espiritual. De eso habla Jesús. Satanás está acechando, como dice aquí. Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, dice Pedro. Y eso es en la vida de cada uno de los creyentes. En tu vida, si has creído en Jesús, Él está así. No creas que porque eres joven aún no. Ya lo está haciendo. Y ese primer mandato de Jesús es para que podamos despertar. Vigilen. Entonces esta iglesia ya no tenía tiempo para la indiferencia. La iglesia tenía que observar lo que estaba sucediendo dentro de ella. Estar vigilando, evaluando su situación, confrontando el pecado de indiferencia, este pecado aún de estar confiando de más. Esta iglesia no estaba permitiendo que el Espíritu Santo obrara en ella y por eso estaba muriendo. Es necesario estar vigilando. Reconocer, como te decía en un principio, quién es Jesús, que vive en nosotros ahora en su Espíritu está en nosotros. Y estamos vigilando espiritualmente, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo nos está guiando, ¿verdad? Como hijos de Dios, dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. El Espíritu Santo ya no obraba en ella. La segunda cosa que dice, el segundo mandato es este. En el verso 2 dice que tenían que afirmar las otras cosas que estaban por morir. Entonces, vigila y esto, afirma las otras cosas que están por morir. Había cosas que habían muerto en ellos. Y Jesús dice, hey, hay cosas que te puedo rescatar, que están por morir. Hey, esas cosas afírmalas. Las cosas a las que Jesús se refiere son realidades espirituales. No nos dice exactamente a qué se refiere. Pero eso es bueno porque entonces ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Y nuestra condición en la que estemos, tenemos que vigilar en qué cosas estamos siendo tal vez vulnerables, confiando demasiado en que, esto ya lo superé una vez y ya no hay problema. Recuerda, tenemos un enemigo que está haciendo su trabajo y lo hace bien. Afirma las otras cosas que están por morir. Lo tercero, lo dice en el verso 3. El tercer paso era acordarse de lo que habían recibido y oído. Este era el problema, se han olvidado. Jesús le dijo a Éfeso, si recuerdas la primera iglesia a la que le habló, les dijo que ellos habían olvidado su primer amor. Pero aquí Jesús le dice a esta iglesia que han olvidado lo que habían recibido y oído de Jesús. Lo que necesitaban hacer esos creyentes, si querían ser restaurados, era recordar lo que habían recibido y oído de parte del Señor. Y tenemos que regresar a eso. Y no porque estemos en una iglesia de sana doctrina donde se enseña la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, quiere decir que estamos exentos de esto. Podemos escuchar cada semana y podemos escuchar sana doctrina y entender y estar de acuerdo con eso. Pero si no lo estamos llevando a la práctica en nuestras vidas, rápidamente vamos a olvidar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos recibido y oído. La forma en que vamos a poder recordar eso es obedeciéndolo, viviendo en esas cosas. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo.
la verdad que habían oído de Él, la verdad relacionada aún con el pecado, con la salvación, con la santificación. Podríamos decir que son cosas fundamentales de nuestra fe. Pero en realidad lo estás viviendo de esa forma. ¿Entiendes lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la santificación? Si estas cosas no están permanentes en ti, si no las estás recordando, viviendo en ellas, es como si estuvieras en la guerra sin ningún arma. Es como si estuvieras en la guerra sin ninguna estrategia. Necesitas entender las cosas que Jesús nos ha dicho para este tiempo. Porque si no puedes estar así, en una iglesia de sana doctrina, con una reputación de que estás vivo, pero delante de Dios estás muerto. Vamos a ver el siguiente paso, el cuarto paso. Dice, en cuarto lugar, ellos tenían que guardar lo que recibieron. Recuerda lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo. Con Dios no es suficiente tener conocimiento. Muchos tienen conocimiento. Muchos conocen de Dios, de Jesús, de la Biblia, de teología, pero eso no es suficiente. Es necesario poner en práctica lo que se ha aprendido. Realmente eso es la sabiduría, ¿verdad? El principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor al Señor. Y el temor al Señor se ve aplicado al ser obediente a su palabra. En el mundo, ser sabio es sinónimo de llenarse de conocimiento, saber muchas cosas, pero delante de Dios eso no es sabio. Ser sabio es aplicar el conocimiento que has recibido. No importa que sea poco conocimiento, pero que vivas de acuerdo a ese conocimiento. Ahí está la sabiduría, porque temes a Dios. Sardis había perdido eso. Tenía todo el conocimiento, pero no vivía de acuerdo a ese conocimiento. Y por eso estaba muerto. Una reputación de estar vivo. Conocía teología, conocía cosas acerca de Dios, pero no vivía en esas cosas. Y ese es un error que sucede mucho en las iglesias con sana doctrina. Llenarse de conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero no vives de acuerdo a ese conocimiento. Estás muerto. Delante de Dios estás muerto. Esa es tu condición. Creencias correctas, sin una vida obediente, trae eso, muerte. No trae el resultado que Dios espera, que es una vida espiritual. Recuerda, esta iglesia estaba muerta. Ellos tenían que recordar, y no solo eso, guardar, obedecer a todo lo que habían recibido. Y por último, Jesús les dice esto: arrepiéntense. Arrepiéntete. Tal vez esto debe ser lo primero, ¿verdad? Pero Jesús lo pone al último porque al hacer estas cosas vas a mostrar un arrepentimiento sincero y genuino. Lo que Jesús en su palabra dice que son frutos dignos de arrepentimiento. No solamente hablas y digas, ya me arrepentí, muestra que estás arrepentido. Por eso Jesús lo pone al último. Los creyentes de Sardis debían de confesar sus pecados y apartarse de ellos. Si esta iglesia llevaban a cabo diligentemente esos 5 pasos, iba a suceder una renovación en la iglesia. El avivamiento que tanto necesitaba esta iglesia iba a suceder. Es la manera en que una persona que está viviendo de esta forma, con una buena reputación, el nombre de que está vivo, pero realmente está muerto, es la forma en que una persona realmente puede estar viva, siguiendo estas cosas. Verso 3, a la mitad del verso 3, les dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa es una advertencia, la advertencia de Jesús. Esta descripción de que Jesús viene como ladrón siempre lleva el tono de un juicio, ¿verdad? De un juicio inminente. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses. Si puedes, acompáñame ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor.
verso 1. Fíjate lo que Pablo escribe a esta iglesia. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, ¿cómo dice? Como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Sardis? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús dice, Pablo dice lo mismo acerca de Jesús aquí en Tesalonicenses. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Una persona que está vigilando, ese día no lo va a sorprender, es lo que está diciendo aquí Pablo. Ustedes no están en tinieblas para que ese día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así era como estaba viviendo Sardis, muerta en tinieblas, con una careta, pero por dentro estaba muerto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Lo ves? La Biblia una y otra vez nos llama a esto, a velar, ver nuestra condición espiritual. Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 24, Mateo 24, verso 42. Al verso 44, Él dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Dice el texto, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y habla de ese juicio, un juicio. Y es lo que Jesús le dice a esta iglesia en Sardis. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no vas a saber ni por dónde llegó el golpe. Así. Sin embargo, esta advertencia, la advertencia que Jesús le da a esta iglesia de Sardis, no tiene relación con su segunda venida, no estoy hablando de eso, sino con que Jesús vendría y destruiría la iglesia de Sardis si pronto no había un avivamiento en ella. Jesús estaba buscando esto, un avivamiento. Dices, ¿Jesús puede llegar a hacer esto? Claro que sí, y lo ha hecho. Dios, por amor de su nombre, tendría que hacer esto. ¿Por qué? Porque su nombre es el que representa a la iglesia. Nos decimos cristianos, ¿verdad? ¿Y te has dado cuenta que cristiano tiene que ver con Cristo? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Es muy lógico. Pero una iglesia muerta no está representando a Jesús, ¿verdad? Él venció a la muerte. Y nosotros tenemos el poder para vencer a la muerte. Por Él, creyendo en Él, viviendo en su verdad. Y entonces, si su nombre está siendo manchado, blasfemado de esta forma, Jesús tiene todo el derecho y toda la autoridad como el soberano que ya se presentó aquí para venir y destruir a una iglesia, a un creyente, si Él quiere. Lo hizo en sus iglesias, lo hizo con los Corintios, 1 Corintios 11, había juicio por no discernir el cuerpo de Cristo. Unos se enfermaron, otros ya durmieron, o sea, murieron en Cristo. ¿Qué sucedió con esta pareja en Hechos que venden su heredad y caen muertos por tratar de mentir al Espíritu Santo? Es lo mismo. Y tenemos que reflexionar y examinar nuestro caminar, porque podemos estar en esa condición. Y Dios dice, hey, yo puedo venir en cualquier momento, como ladrón en la noche, y no vas a saber ni por dónde llegué. Verso 4, regresando ahí a Apocalipsis 3. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí vemos el elogio de Jesús. Reconoce algo. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esta ciudad es reconocida también como una ciudad textil, digámoslo así. Entonces ellos entendían lo que era un vestido y lo que era un vestido manchado. Y Jesús toma ese ejemplo y es muy claro para ellos. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En medio de esta iglesia muerta, así como Jesús la describe, dice que había unos pocos cristianos verdaderos. A pesar de la descripción que Jesús da acerca de Sardis, Él no se había olvidado de los que permanecieron fieles a Él. Dios tenía un remanente aún en Sardis. Y Jesús siempre ha hablado de eso. La Biblia siempre nos habla de eso. Hay un remanente en la iglesia. Porque a veces si tú vienes de otra iglesia puedes decir, en mi iglesia parece que está muerta. Ahorita todo lo que me dices lo estoy viendo, está muerta mi iglesia. No sé si deba de seguir ahí. Hey, si es una iglesia de Cristo, hay un remanente, como tú, con ese corazón. Y Jesús quiere animarte a través de esta palabra. Esta es una prueba más de que se puede vivir en la voluntad de Dios, aunque a nuestro alrededor todos estén fuera de esa voluntad. No te desanimes. Tú busca al Señor, donde quiera que estés, busca al Señor. Sé ese remanente. Sé este pequeño remanente. Como dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A continuación Jesús menciona las promesas que esta iglesia tendría si obedece su mandamiento, su mandato. Dice en el verso 4, a la mitad, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Empieza a dar las promesas. Y la primera es hermoso lo que dice Jesús aquí. Dice, y andarán conmigo. Si eres de los que subraya tu Biblia, subraya esa parte. Andarán conmigo. ¿No es lo que un hijo de Dios desea? Andar con Jesús. Y aquí presenta un argumento que lo vemos en toda la Biblia: caminar con Dios, andar con Dios. ¿Recuerdas a Enoc, ese hombre que caminó con Dios? Y cuando habla de caminar con Dios, andar con Él, no está hablando de andar con Él cuando estemos con Él. Podemos andar con Él desde ahora. Este es el problema de esta iglesia. Estaba muerta porque se había apartado de aquel que es la vida. Precisamente eso es la vida eterna, ¿verdad? Juan 17, verso 3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en eso, en conocer a Dios, caminar con Él, en un conocimiento relacional, experimental. Es lo que está hablando ahí, conocerlo por experiencia. Estás caminando con Él y lo conoces como los discípulos caminaron con Él en esa tierra. Ha quedado que los reconocían. Son hombres sin letras del vulgo, pero una cosa los reconocían, dice Hechos, han estado con Jesús. Esa es la vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando dejas este cuerpo, cuando te mueres. Comienza cuando naces de nuevo, cuando crees en Jesús. Ahora tienes una relación. Ahora puedes tener una relación con Dios como hijo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Esta iglesia no estaba tomando en cuenta eso. Por lo tanto, estaba muerta. Y andarán conmigo. Esa es la recompensa más grande que Jesús puede dar a sus seguidores. Un caminar más cercano, habla de eso, un caminar más íntimo con Él. Amar al Señor, conocer su amor. ¿Sabes cómo? Conociéndote amado por Él. Eso te va a cautivar y eso te va a animar. Andará conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. No es que la iglesia sea digna, sino esas vestiduras son dignas de aquel que camina con Jesús. ¿Te das cuenta? El vestido blanco, me encanta eso, es una imagen de qué. Piensa en esto, un vestido blanco. ¿Dónde vemos un vestido blanco? En las bodas, ¿verdad?
La novia se viste de blanco. Y es esa referencia. Los verdaderos creyentes nos presentaremos con vestiduras blancas. ¿Sabes dónde? En Apocalipsis 19, en la cena de las bodas del Cordero. Déjame leerte ese pasaje, Apocalipsis 19, ya adelante en tu Biblia, verso 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué dice el texto? Se ha preparado. Cuando una esposa se prepara para la boda, se viste de blanco, ¿verdad? Y está hablando de eso. Así nos vamos a presentar con Cristo. Esas vestiduras. Jesús un día reemplazará las vestiduras limpias que la iglesia humanamente ha preservado con unas vestiduras divinamente puras. El blanco habla de eso, de pureza. Y Jesús es lo que está diciendo aquí: a los que ahora tienen santidad y pureza, Jesús les dará una perfecta santidad y una perfecta pureza en el futuro. Ahorita tú y yo luchamos por eso, combatimos por eso, pero un día más adelante simplemente Jesús nos va a vestir. Fíjate lo que dice el verso 5, dando énfasis en esto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No dice se vestirá, dice será vestido. Dios es quien nos vestirá. En la parábola de las fiestas de bodas, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22. Está esta parábola de fiestas de bodas. Jesús habla de estas vestiduras. No vamos a ver toda la parábola, pero quiero que veamos esta porción donde Jesús habla de esto. En el verso 11, Mateo 22, 11, dice: y entró el rey para ver a los convidados. O sea, ya está la fiesta y Jesús entra a ver a los convidados, aquellos que fueron invitados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido, ¿cómo dice el texto? De boda, o sea, no traía la vestimenta blanca, no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué le contesta el hombre? Él enmudeció. No pudo decir nada. Pudo engañar a los demás. ¿Te das cuenta? Con un nombre de que estaba vivo. Pero el Señor entró y dijo: ¿por qué no traes el vestido? A él no lo vas a engañar. Él enmudeció, dice el texto. Verso 3, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta de eso? Es fuerte. Pero es esa vestidura la que Jesús habla aquí. La de las bodas. La verdadera justicia, porque está hablando de eso, ese vestido de justicia, es recibir la vestimenta de Dios. No es la vestimenta que nosotros nos ponemos dando una buena reputación. Es la vestimenta que Dios nos da. Adán y Eva saben de esto. Ellos trataron de cubrir su propio pecado, ¿recuerdas? Cosiendo hojas de higuera, haciéndose delantales en Génesis 3. Pero en el Génesis 3, verso 21, vemos cómo Dios les proveyó con una vestimenta. Una vestimenta que vino de un sacrificio. Es esa vestimenta. Llevar el sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo realmente por nosotros. Y tienes que reflexionar, porque tal vez estás muerto espiritualmente, tal vez esa es tu condición. Y tú piensas que estás vivo, pero realmente estás muerto en delitos y pecados. Conoces el Evangelio, conoces la doctrina, pero no la has creído lo suficiente para ser revestido de esta manera. Y es una exhortación el día de hoy para que despiertes, para que realmente le entregues tu vida a Cristo y tomes esas vestiduras y dejes a un lado tu ropaje viejo que no sirve, que tú mismo te has hecho. Jesús dice aparte de eso,
Regresando a Apocalipsis 3. En el verso 5. El que venciere está vestido de vestiduras blancas, y dice a continuación, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A qué se refiere esto? El libro de la vida es mencionado en otras partes en la Biblia. La existencia de un libro en el cual aparecen los nombres de los que creen en Dios se menciona desde muy temprano en las Escrituras. No solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo. Moisés entendía esto. Moisés le dice a Dios en Éxodo 32, verso 32, que es cuando, si has leído Éxodo, es cuando el pueblo, ¿no? comete idolatría, hacen un becerro de oro. Y cuando Moisés se encuentra con esto, va y clama a Dios. Y él mismo dice esto, buscando perdón en el pueblo, dice que perdones ahora su pecado, y si no, dice él, réeme ahora de tu libro que has escrito. Es el libro de la vida. Él mismo quería dar su vida por el pueblo, como Pablo lo hacía por la nación de Israel, como él dijo, que se haya anatema, con tal que ellos sean salvos. Pero aquí lo importante es que se menciona esto, réeme ahora de tu libro que has escrito. Más adelante en Lucas 10, verso 20, cuando los discípulos vienen de predicar el evangelio y vienen bien orgullosos, ¿no? y enfocados en ellos, diciendo, mira, aún los demonios se nos sujetan, y Jesús dice, hey, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Qué sentido dice eso? Esa es la actitud de Satanás. Y les dice en el verso 20, Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos, ¿de qué cosa? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y habla de eso. Más adelante en Filipenses también hace mención de este libro. Filipenses 4, verso 3, Pablo hablando de esto dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este libro que se menciona aquí en Apocalipsis, ¿a qué se refiere? O sea, entonces la salvación se puede perder porque Dios escribe el nombre y lo borra y lo vuelve a escribir cuando crees otra vez y lo vuelve a borrar. No. Tenemos que ver el contexto. Recuerda, esta es una promesa, no una amenaza de Jesús, ¿verdad? Es una promesa de Jesús. El enfoque es la seguridad, está hablando Jesús, tener una seguridad. Así que no debemos de pensar que los nombres están siendo constantemente borrados y escritos en el libro. El enfoque aquí está en la seguridad, no en la idea de que Jesús está sentado en el cielo con un borrador. Jesús quiere que los nombres de sus hijos, de su iglesia, de toda su iglesia, esté escrito en el libro de la vida. Y en eso tenemos que poner nuestra mente. Las cosas que hemos recibido, que hemos oído, es parte de esto. Enfócate en esto, vigila las cosas. Verso 5 al último, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Entonces Jesús dice esto, no borraré su nombre del libro de la vida, por el contrario, dice, confesaré el nombre de cada creyente delante de Dios el Padre, delante de sus ángeles. Qué increíble es esto. Confesaré. Y viene de esta palabra que viene de la raíz de una palabra que también se traduce como confesar, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice esto, si confesamos nuestros pecados, ¿recuerdas? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Viene de esa raíz, lo cual significa hablar la misma cosa. Hablar la misma cosa, estar de acuerdo en algo. Y Jesús dice, voy a estar de acuerdo con Él. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Jesús confirmará que le pertenecen, está hablando de eso. Porque uno puede decir, Señor, en tu nombre hice esto, yo soy tuyo, te pertenezco. Jesús puede decir atrás, ¿verdad? Hacedores de maldad, nunca los conocí.
Qué triste sería ese momento, ¿verdad? Demasiado tarde. El día de hoy no es tarde para eso. Si estás muerto el día de hoy, puedes tener vida en Cristo. Jesús hizo esta promesa en un momento también en los que den testimonio de Él en este mundo. En Mateo 10, verso 32, Jesús dijo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿recuerdas eso? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A ese grado, reconocer, Jesús va a decir: este es mío. Él aceptó por fe el sacrificio. Termina con esto. Verso 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada carta termina de esta forma, ¿recuerdas? Y yo me pregunto, ¿por qué es que muchos no escuchan la voz del Espíritu? Dice esto: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo puede ver de dos formas: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay unos que no oyen porque no tienen oídos. Sin embargo, todos tenemos oídos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Creo que la clave está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Déjame citarlo. 1 Corintios 2, 14. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿de quién recuerdas? Las cosas que son del Espíritu de Dios. No tiene esos oídos. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La única manera de poder oír al Espíritu es naciendo de nuevo. Es naciendo de nuevo. Y tal vez muchas de esas cosas tú dices: yo no entiendo nada de lo que dicen. Es más, ya me aburrí. Están locos aquí. Que me arrepienta, que me arrepienta. Si eso es lo único que has oído, es lo único que va a escuchar de Dios. Necesitas arrepentirte. Necesitas creer. Necesitas nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Recuerdas en Juan 3? Jesús le dijo a Nicodemo en el verso 5 de Juan 3: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, dos nacimientos: agua, nacimiento humano, carnal, y del Espíritu, este nacimiento espiritual. Si no naces de esas dos formas, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que necesitas principalmente. Aun si el día de hoy tú dices: yo estoy muerto, espiritualmente me estoy dando cuenta, estoy muerto. Toda mi vida espiritual es una hipocresía porque estoy muerto, no estoy vivo. Necesitas nacer de nuevo. Probablemente tienes que ir hasta ese punto. No has entendido nada, no has podido retener las cosas que has recibido. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Creyendo el Evangelio, creyendo en el sacrificio de Cristo, creyendo primeramente que eres un pecador y que mereces la muerte. Esa es la primera condición para poder entender el Evangelio. Que veas tu realidad. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacer nada. Aunque engañes a los demás, aunque tengas una buena reputación delante de Dios, no estás completo, no eres perfecto. Solo a través del sacrificio de Cristo es que una persona puede ser perfecta. Y es el creer que es un pecador, que merece la muerte. Y lo único que le queda es abrazar la cruz, creyendo en esa cruz. Creyendo en esa muerte expiatoria. Jesús tomando mi lugar y dándome su lugar para que yo pueda tener vida eterna, y Él muriendo por mis pecados. Esa es la única manera. No importa cuánto conocimiento de Jesús tengas, cuánto conocimiento bíblico, lo importante es esto: si estás vivo o estás muerto. ¿Lo ves? Esta iglesia en la historia representa a la iglesia protestante. Es muy interesante. Y la iglesia protestante pues siempre la vemos, nosotros venimos de ahí, de la iglesia protestante. Esa iglesia que
que solo creía en la palabra de Dios y lo que la palabra enseñaba. Pero a veces llegamos a aferrarnos tanto a eso, a protestar tanto, que se nos olvida la soberanía de Dios y que Él es el Dios soberano. Y solo buscamos ganar argumentos. Y es bien triste el día de hoy. Lo veo en la iglesia. Y no importa qué tan calvinista seas, lo que importa es si estás muerto o estás vivo. Eso es lo importante, si estás viviendo de acuerdo a las verdades del Evangelio. Deja de apoyarte en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice Proverbios 3. ¿Sabes cuál era el problema de esta iglesia? Uno de los problemas que también presentó la iglesia de Corinto. 1 Corintios 10:12. Tal vez recuerda este pasaje, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Te das cuenta de eso? El que piense, no el que esté firme, el que piense estar firme. Así estaba esta iglesia, pensando que estaba firme. Tengo una buena reputación, todos me ven como un buen cristiano, yo ya la hice. Y Dios dice, hey, ya caíste. Nuestra firmeza está en la palabra y en obedecer la palabra de Dios, en andar con Él, vestido de esas vestiduras blancas, viviendo realmente, espiritualmente tener vida. Y esa vida se encuentra solamente en Jesús. Es el mensaje que Jesús trae a esta iglesia y es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por bendecirnos este día y permitirnos estudiar tu palabra y poder ver este mensaje, esta iglesia, Señor, un mensaje fuerte, pero sin duda llena de amor y de misericordia, Señor. Una iglesia que tenía el nombre de estar viva, pero realmente estaba muerta. Señor, creo que es la condición más miserable en la que podemos encontrarnos. Sería mejor que realmente reconociéramos que estamos muertos y no viviera una hipocresía, pensando que engañamos a todos y que aún podemos engañarte a ti, Señor. Señor, examina este día nuestro corazón. Y si es necesario, Señor, seguir estos mandamientos, Señor, estos pasos que nos dejaste, ayúdanos a llevarlos a cabo, Señor. Necesitamos vigilar, reafirmar, guardar. Necesitamos obedecer y vivir realmente en tu palabra. Ya no queremos ser, Señor, como esta iglesia, creyentes, Señor, que muestran que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Queremos esa vida espiritual, que como veamos se trata, Señor, de andar contigo, de caminar contigo, Señor. Guárdanos de esta hipocresía. Permítenos caminar, Señor, a tu lado, conociéndote, conociendo tu amor, día a día mientras que llegamos, Señor. Ese día, Dios, cuando tú nos vas a vestir de esas vestiduras blancas y te vamos a presentar en esa boda, Señor. Va a ser glorioso, Señor. Señor, es mi oración que todos los que estamos aquí, Señor, podamos estar ese día delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Señor, porque ella misma dice de ella que son palabras de vida y el día de hoy tiene el poder de hacer eso, darnos vida, Señor. Trae vida a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.